pues es importante. Claro está que existen dos tipos de justicia. Y eso es antes que todo lo que hay que clasificar. Porque una cosa es la justicia subjetiva y otra cosa es la justicia objetiva. Una cosa es la justicia de este mundo, los tribunales subjetivos, y otra cosa es los tribunales de la justicia celestial. Son diferentes. Y pues tiene que hacerse una plena diferenciación entre la justicia esta subjetiva que se compra y que se vende, y la justicia objetiva, donde no es posible sobornar al juez. Es completamente diferente. Los tribunales de la justicia celestial. Vale la pena comprender esto de la justicia. Pero bueno, ¿qué puede saber la gente común y corriente sobre la justicia? Absolutamente nada. ¿Qué saben de justicia? ¿Qué puede saber la gente de conciencia dormida sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo? No saben nada de nada. Una cosa es buena cuando les conviene y mala cuando no les conviene. Así son los conceptos de bien y de mal entre las gentes de psique subjetiva, entre las gentes de la justicia subjetiva. Pero tener conciencia del bien y del mal, sobre eso no tienen conciencia. Nada saben sobre lo que es bueno, nada saben sobre lo que es malo. Duermen profundamente, son máquinas que actúan movidas por fuerzas que desconocen. Si una catástrofe, por ejemplo, que sucede en el cosmos, el tipo de ondulaciones vibratorias que llega y toca las máquinas humanas, hace cosas terribles. Y millones de estas máquinas humanas se lanzan entonces a la guerra contra otros millones de máquinas. Máquinas contra máquinas. ¿Qué van a saber del bien y del mal? Enarbolan banderas, lemas. Dicen que van a pelear por la libertad, por la justicia, por la democracia. No saben que son las fuerzas cósmicas de una catástrofe en el cosmos que les puso el reloj. ¿Podría esa gente saber sobre lo que es bueno? ¿Sobre lo que es malo? Pues, indudablemente en todo lo bueno hay algo de malo. Y en todo lo malo hay algo de bueno. Hay mucha virtud en los malvados y hay mucha maldad en los virtuosos. ¿Podrían saber eso los dormidos? Si hasta con las mismas virtudes se puede hacer daño a otros. ¿Quieren saber ustedes un caso de mal que podría yo haber hecho? Alguien cuyo nombre no menciono imprimió algunas de mis obras, no en imprenta propia, sino en imprenta del gobierno. No lo hizo por mal, sino por bien. Mas sucedió que el gobierno lo supo. Como quiera que si alguien era administrador de la tal imprenta, obviamente el gobierno protestó, ¿no? Y se le llamó pues a juicio. Se requería de un cargo, de un testigo. El acusado pues, nombró como testigo a un ex fulano.
dijo que él podría aseverar que ese X fulano le había mandado imprimir esas obras. Esas obras eran pues financiadas por ese fulano. Por lo tanto, no era el gobierno que había resultado de Paganini en la edición de tales obras. Más sucede que el fulano, el supuesto testigo, pues no tenía velas en el entierro. Sin embargo, hombre amante de la verdad y de la justicia y de la rectitud, me dijo, ¿qué debo hacer? Considero que este señor me ha nombrado a mí injustamente testigo. Ha dicho que yo le mandé imprimir obras para defenderse. Pero yo no se las he mandado imprimir. Si digo que no, va a la cárcel. Si digo que sí, no va a la cárcel. Pero ¿cómo voy a mentir si estoy acostumbrado a decir la verdad y nada más que la verdad? ¿Cómo voy a decir que sí mandé imprimir, le mandé editar tales o cuales libros? Yo nunca se los he mandado a editar. Sería una farsa, una mentira. Yo soy gnóstico y estoy en la senda de la rectitud. Por lo tanto, yo no voy a mentir. Incuestionablemente, con la virtud de la sinceridad y de la verdad, este hombre, de hecho, iba a condenar a un infeliz a la cárcel. ¿Quién sabe por cuántos años? ¿Verdad? Me pidió consejo. ¿Qué le dije? Consejo, ¿qué le dije? Le dije, hombre, con las virtudes también se puede hacer mucho daño. No haga daño con las virtudes. Una virtud fuera de lugar se vuelve injusta. Entonces, ¿qué? Diga que sí. ¿Te mandó a editar esos libros? Eran libros que eran para la gran causa, para el bien de la humanidad. Libros los nuestros. Bueno, él escuchó el consejo. Aquí ella mintió. A nadie causa daño por esa mentira. ¿A quién? En cambio, sí se evita ir a una cárcel y dejar una mujer y unos hijos abandonados. Entonces, con las virtudes también se puede hacer mal. Claro está que sí. Es injusto usar las virtudes mal, porque se puede dañar con las virtudes a otros. ¿Ustedes creen que no fueron honrados acaso los verdugos de la historia? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, los verdugos allá de la guillotina en Francia no lo hicieron en pleno cumplimiento de su deber? Eran hombres cumplidores de su deber, ya a carta cabal. Y algunos de ellos hasta con sacrificio horrible cumplieron con su deber. Y dejaron caer la cuchilla de Guillet sobre las cabezas de los nobles. Pero ellos eran cumplidores de su deber. Su virtud era impecable en ese sentido. ¿Y cuánto daño hicieron con esa virtud del cumplimiento del deber? ¿Cuántos jueces justos aparentemente, cumpliendo con su deber de jueces, han metido a muchos a la cárcel, a muchos inocentes a la cárcel? Qué bueno es todo lo que está en su lugar, malo lo que está fuera del lugar. Justo lo que está en su lugar, injusto lo que está fuera del lugar. El fuego, por ejemplo, es justo. Y bueno, ¿dónde? En la cocina. Pero ¿qué tal el fuego en la sala, quemando las cortinas? Eso ya no es justo ni bueno, ¿verdad? Es malo, es injusto. El agua, el lavamanos es justa, es buena. Pero fuera del lavamanos, inundando las habitaciones, fuera del lugar, es injusta, es mala.
son las virtudes. Ser tolerante, por ejemplo, con las ideas ajenas, correcto. Pero la tolerancia fuera de lugar lo convierte a uno en cómplice del delito. ¿Qué se diría, por ejemplo, de un padre de familia gnóstico en un 100%, que tenga a su mujer, sus hijas, que esté cumpliendo sus deberes para con sus mujeres, para con sus hijas, tolerante al máximo, se acostumbró a cumplir con las palabras del Evangelio que dice: si te ponen en la pega en la mejilla derecha, pon la izquierda para que te suene más duro. Bueno, supongamos que se promueve un desastre, que un grupo de bandidos asaltan esa casa para matarle a la mujer, violarle a las hijas y todo. Pero en el Evangelio se le enseñó a poner la mejilla derecha y a bendecirle, que te quieran. A amar a los que te odian. Entonces, en lugar de defender a la mujer y a las hijas, bendice a los ladrones, a los bandidos. Oh ladrones, oh bandidos, no hagáis eso, nunca lo volváis a hacer, porque con eso te echaréis gran karma, os perdono. Y los bandidos violándole a las hijas, o matándole a la pobre mujer. ¿Qué se diría de un hombre así? Está cumpliendo aparentemente con el Evangelio, con la tolerancia y el perdón a las ofensas, ¿no? Son virtudes fuera de, es una virtud fuera de lugar. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Krishnamurti le hicieron la misma pregunta. No se puede dar la respuesta. Le dijeron: bueno, y si tú vas con una hermana, intentan violarte a tu hermana, ¿tú qué haces? Yo no estoy en ese caso. Si estuviera más tarde en un caso así, entonces ya sabría qué hacer en ese momento. Salió por la tangente, pero no le dio la respuesta como debería. La realidad de los hechos es que un hombre en ese momento no procede por energía, sino es en vaina de espada, sino apenas las armas y se traba a lucha a muerte con asaltantes. Obviamente no solamente se convierte en cómplice del delito, y queda mal allá arriba, sino que también queda mal aquí abajo con los jueces de la tierra, porque hay leyes que lo castigan. En los códigos penales, por ejemplo, aquí en México hay en el Código Penal eso está ya estipulado, no sé en Venezuela, ¿no? Pero aquí hay un artículo en donde se le considera como cómplice y va a la cárcel por complicidad con el delito. No sé allá en el país de ustedes, Venezuela, pero aquí sí. Bueno, entonces ¿qué hay que hacer ahí? Pues morir peleando si hay que morir, ¿no? Más vale morir peleando ahí, ¿no? Por defender su familia, caer en la lucha y convertirse en un cómplice del delito. Así pues, una virtud fuera de lugar es injusta, es mala. Y es virtud, es mala. Aprender a vivir con justicia, eso es lo importante. La mayor parte no saben vivir justamente. Hacen lo que no deberían hacer, queriendo ser justos. Reclamar uno sus derechos, correcto. No reclamarlos, convertirse en cómplice del delito. ¿No es? Y un XX fulano, por ejemplo, nos debe una fuerte suma de dinero. ¿Sí? Estamos necesitando, pero él no lo debe. Tiene con qué pagar, estamos seguros que tiene. Pero supongamos que no quiere pagar, que no le da su gana pagar. Pues nosotros tenemos por deber pedir entonces, reclamar nuestros derechos ante la justicia, ante los tribunales, ante la ley. Cualquiera diría, pero eso es absurdo. Siendo gnóstico, ¿por qué lo van a usar?
No se trata de acusar, se trata de reclamar sus derechos, que es diferente. De manera que vea lo que es la justicia. Y un gnóstico podría decir, yo, ¿quién está perdonando? A un señor que tiene dinero suficiente y no quiere pagar. Es un perdón fuera de lugar. Más, si estamos seguros de que no tiene, le cambio la cosa. De Dios lo bendiga. Ya perdonar esa vez. Pero estando en magníficas condiciones y no quiere, es un deber reclamar sus derechos. Y hay que saber vivir de acuerdo con esa ley del equilibrio. Es ahí lo fundamental. Muy pocos saben vivir de acuerdo con la ley de la balanza. Ahora, hacer la justicia en uno mismo y saberla hacer. Hay que aprender a hacer unos justos. Por ahí existe una antigua escultura donde se representa la justicia como una dama inefable, una espada desenvainada, parada sobre una piedra cúbica. En la derecha tiene la espada, izquierda la balanza, y entre los platillos de la balanza los pesos de la balanza. Su vestidura es una corona de oro con la que toca cabeza. Usa túnica blanca y encima de sus hombros va el manto de púrpura. Esa es la justicia. ¿No? Esta escultura del rey Federico, no me acuerdo, no nos lleva a eso. Pero hacer la justicia dentro de sí mismo, es ahí lo difícil. Se necesita ser alquimista. Hay que empezar por saber qué significa ese sacrificio. No se entendería si no se fuera alquimista. De todo hay que saber. Hay tres sustancias universales, de las que sale todo lo que es, ha sido y será. Sal, azufre y mercurio. Nuestro cuerpo físico en última síntesis se reduce a sal. El azufre es el fuego sagrado y el mercurio la energía sexual. Si hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Cómo? Pues el azufre y el mercurio. El azufre está entre las prisiones del mercurio. Es decir, entre las prisiones de esa materia venerable, el esperma sagrado. Mediante la transmutación se consigue liberar el mercurio, sustancia fina y delicada, con la que se viene a crear los cuerpos existenciales superiores. Se libera también el azufre del fuego. El azufre hace fecundo al mercurio, lo fecunda. Y sal, azufre y mercurio se mezclan, se penetran y compenetran para cristalizar en cada uno de los cuerpos existenciales superiores del universo. De manera que los cuerpos existenciales superiores del ser están compuestos por sal, azufre y mercurio. Pero poseer esos cuerpos es una cosa, y haberlos llevado a la perfección es otra cosa completamente diferente. Cuando se quiere perfeccionar esos cuerpos, hay que eliminar todos los elementos indeseables que nos lleva a Dios. Entonces esos cuerpos, trabajándose en esa forma, pasan por los 4 colores de la gran hoja. Primero, asumen la forma aquella oscura y tenebrosa de Saturno. Después, de eliminar los elementos indeseables, quedan esos vehículos blancos, puros y nefastos. Mucho más tarde, ya se recibe el derecho a usar el manto amarillo o la túnica amarilla. Por último, resplandecen esos cuerpos convirtiéndose en vehículos de oro puro. Oro de la mejor calidad.
cuando ya se tienen sus vehículos de oro puro, pueden ser ellos recubiertos por las distintas partes del ser. Entonces el Cristo íntimo resucita en uno, en el corazón de uno, para vestirse con esos vehículos. Y el Cristo vestido con esos vehículos es la piedra filosofal. Quien tiene la piedra filosofal tiene la espada de Cristo. Y la naturaleza le obedece. Y hay los colores de la piedra en bruto, el negro, el blanco, la blanca túnica, el amarillo, como túnica, como manto, como corona, la púrpura de los reyes, el que ha hecho la gran obra. Ese es justo, porque eliminó los yoes. Ese es justo porque creó los cuerpos existenciales superiores del carne. Es justo porque el Cristo íntimo resucitó en él. La balanza, con los pesos, son los pesos del arte. Y saber trabajar en la gran obra, de acuerdo con determinadas reglas. Cumplir con esas reglas, los pesos del arte. Existen los pesos de la naturaleza y los pesos del arte. De manera que un individuo que se ha convertido en la justicia misma es un maestro autorrealizado y perfecto. Y pues una cosa es el maestro de justicia, la verdad. Y otra cosa muy diferente es pertenecer a los tribunales de la justicia subjetiva. Para conseguir entrada en los tribunales de la justicia objetiva o justicia celestial, se necesita haber creado la justicia, haberse convertido en un exponente de la justicia. Si uno no ha eliminado el ego, no puede ser exponente de la justicia. Si uno no ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, no es exponente de la justicia. Si no ha dado su vida por sus semejantes, no es exponente de la justicia. Convertirnos en exponentes de la justicia objetiva. Eso es lo trascendental. Son pocos los que lo han logrado. Es pues eso, lo que tengo que decirte sobre la justicia. Cuando se practica en la novena esfera, ¿cuál debe ser la actitud de los 5 centros? La actitud de los 5 centros. Estos 5 centros funcionan por sí mismos, sin que nosotros nos preocupemos. Porque sí hay necesidades de asumir mentalmente una actitud edificante y esencialmente dignificante. Quiero decir, en los instantes aquellos en que se trabaja en la forja de los ciclos, así debe ser. En cuanto al centro emocional y los demás centros, trabajarán en armonía si asumimos una actitud edificante y esencialmente dignificante. Nada se puede lograr sin el padecimiento voluntario, pero que también hay que sacrificar los sufrimientos. ¿Nos quiere aclarar este aspecto, por favor? Bueno, se han mezclado dos conceptos, y esa mezcla de conceptos se debe precisamente a la mente, al intelecto. Y no se debe mezclar una cosa con la otra, confundir, dijéramos, la gimnasia con la magnesia. Es obvio que hay que la autorrealización íntima del ser no se puede llegar sino a base de trabajos conscientes, padecimientos voluntarios. Estoy hablando de cosas intencionales, dirigidas. Mas tú has confundido esto que es intencional y dirigido con ese otro de los sufrimientos pasados, sufridos a través del tiempo. Claro que la gente quiere mucho ese tipo de sufrimiento y todos sacrificarían menos eso. Una persona puede darse el lujo de sacrificar una pachanga, de no ir a ella, de sacrificar una película, no irse a ella, etcétera. Pero lo que sí no sacrificaría nadie tan fácilmente serían sus sufrimientos. Los quieren demasiado.
Todo el mundo está prendido a sus queridos. Estoy expidiendo esos sufrimientos subjetivos del pasado. A eso que la gente tanto entiende. Como cuando se dice, bueno, yo vendía dulcecitos y después y andaba por ahí de puerta en puerta ofreciéndolos, me llovía, pasaba tremendas amarguras, pero al fin conseguí, pues, con mucho trabajo, pues, estudiar en un colegio, en una universidad. Hoy en día soy un doctor. Yo siendo hoy en día un doctor, tengo esa experiencia, ¿no? Y gozo recordando aquellos sufrimientos, porque eso le da a él, pues, un carácter, digamos, de hombre experimentado, de hombre que pasó por las experiencias de la vida, ¿no? Y en eso hasta fundamenta el orgullo. Su orgullo. Tengo esta experiencia. Pasé por terrible sufrimiento para llegar a ser loco. Ese es su orgullo. No sacrificaría menos de sus sufrimientos. Renunciaría a todos los vicios menos a sus queridos. Hay que sacrificarlos, al raíz, con el objeto de transformar energía. Las energías transformadas se convierten en algo diferente, algo distinto. Poderes superlativos del ser. Solo mediante el sacrificio se puede lograr la transformación de energías inferiores en energías superiores. Eso es obvio. Y pues, una cosa es eso, y otra cosa es probablemente por el frío, ¿no? que para llegar a la autorrealización íntima del ser solamente se puede hacer a base de trabajo consciente y padecimientos voluntarios. Voluntarios. No mecánicos, sino voluntarios. Una cosa es el sufrimiento mecánico, y otra cosa es el sufrimiento voluntario, intencional. Y a propósito. Claro, sufrimientos implicados en la misma disciplina. La disciplina implica ciertos sufrimientos. Pero el iniciado pasa por esos sufrimientos de forma intencional. Busca una transformación. Sabe que toda transformación le cuesta sacrificio. Bueno, listo. Perdón, maestra, no me quedó muy claro lo que ustedes. ¿Y qué quiere decir cuando dice que hay que sacrificar esos sentimientos que uno quiere tanto, que son los que le fundamentan el orgullo a uno, ¿verdad? Pero ¿cómo los uno sacrificar si ya los pasó? No entiendo. Uno se siente satisfecho recordándoles. Sí, mártir de todo. Se siente mártir y goza en eso. Sí. En eso parece que uno es un poco masoquista. Sí, bastante. Pues bueno, hay que sacrificarlos y no recordarles. No volverse a acordar, esa es la manera de sacrificarlos, no acordándose. No acordándose más de ellos. Y si le llega a venir a la mente pensar en ellos con alegría, pero como un eliminar, pensar que son leyes las que trabajaron para eso y olvidar esos tales sentimientos. Que sirvieron de todas maneras para cumplir Claro. y punto. Punto. Pero no pasar en él, no estar a todas horas recordando. Cada cual tiene su canción psicológica, no hay quien no la tenga. Claro. Uno dice, hombre, que yo cuando pasé por tantas cosas, y tal, yo trabajé, y resulta que todos me pagaron mal, y ayudé a fulano y a sultano y a mangano, pero vea cuánto mal me hicieron, que me deben, y me arruinaron. No hay quien no tenga su canción. Todo el mundo tiene su canción. Todo el mundo goza con su canción psicológica. Usted llame con cualquier persona y verá que tiene su canción psicológica. Hay veces que la dejan de repetir por un tiempo. Y luego, pues, a la hora menos pensada, vuelven a actualizarla. Gozan en eso basan su orgullo, su experiencia, su sabiduría, todo en su canción psicológica. Yo había pensado que el ser humano era bastante masoquista, pero nunca se había visto desde ese punto de vista, de que había que sacrificar eso precisamente. Da eso es que se sacrifica. La cancioncita psicológica que es lo que se necesita es un cambio de verdad, una transformación de los radicales. Esa transformación no es posible. Sus propias vivencias, sus experiencias y sus resultados. Con el objeto, lógicamente, de que en principio, si es posible, sus discípulos hagan lo mismo. La pregunta es, ¿a trabajos iguales corresponden idénticos resultados? Está bien, a la respuesta. En todo caso, quiero decirles que a trabajos iguales no corresponden siempre idénticos resultados. Que si correspondieran siempre idénticos resultados, la vida no sería vida, sino sería muerte.
Estamos es en la vida, no en la muerte. ¿Verdad? Pues entonces los resultados a trabajos iguales varían. Tengamos un caso muy concreto. Alguien se propone crear los cuerpos existenciales superiores del ser y los crea. Otro hace lo mismo, trabajar para crear los cuerpos existenciales superiores del ser y también los crea. Pero vamos a ver quién hizo mejor el trabajo. Obviamente hubo uno que hizo el trabajo mejor que el otro. Y las consecuencias, por lo tanto, serán diferentes. Trabajó mejor, tendrá unos cuerpos existenciales superiores del ser mejor. Pero hizo un trabajo de tipo inferior, tendrá cuerpos existenciales superiores del ser de menor calidad. Pero no siempre corresponde al mismo trabajo los mismos resultados. Y esto lo saben los deitusos que se han propuesto alcanzar grados de creadores. Poseen los cuerpos existenciales superiores del ser. Entonces les da por meterse por el camino del Marqués de Sade. ¿Qué hacen? ¿Cuál es ese camino? La liberación por medio del mal, dice. Bueno, cada cual es libre de pensar como quiere. Marqués de Sade tenía hasta cierto punto una lógica abismal, tenebrosa. Se convierte en un demonio intencionalmente. Ya les cité a ustedes el caso de Morón, en una pasada plata. Involucionan entre las entrañas de la tierra ya poseyendo esos cuerpos. Reducen a polvo. La esencia, convertida ya en un embrión áureo organizado, se escapa al fin por las puertas de la muerte segunda. Reingresa en una nueva evolución elemental mineral. En pasado ya había hecho el curso en el reino elemental mineral, pero ahora lo repite de forma intencional y lo hace mejor. Posteriormente ingresará en el reino elemental vegetal. En otros tiempos, en un pasado, antes de ser humano, ya había hecho ese curso, pero ahora lo hace mejor, lo más consciente. Pasar por estadía animal es el curso con más conciencia, se pone más atención, su conciencia está más desarrollada. El reingresar a un organismo humano, pues incuestionablemente será un hombre ya de tipo superior. Creará sus cuerpos existenciales superiores de ser intencionalmente y los hará muy buenos, mejor, los hará perfectos, lo digo la experiencia. Es el mismo trabajo, pero ahora está mejor hecho. Resultado, pues un hombre de tipo superior dará vida a su piedra filosofal. Ya lo había hecho en el pasado, la perdió, ahora vuelve y le da vida, pero entonces su piedra ahora será más poderosa. Conclusión, se convertirá ahora en un criador, aprende a crear, conocer las leyes del mineral, del vegetal, del animal y del humano. Pues, y puede crear mundos. Si es capaz de crear mundos. Pero ese mismo trabajo que hace un Moloch, voy a hacerlo más adelante un deltus, un logos mismo, planetario, dando por resultado que en eternidades posteriores se pueda convertir en un gobernador de galaxias. Bueno, claro, no es aconsejable jamás, porque más vale seguir el camino que lleva directo al absoluto. Únicamente sí cuesta, para mostrar cómo trabajos iguales producen a situaciones diferentes, a resultados. Maestro, hay gente que cuando trabaja en la revolución de la conciencia opina que es conveniente hacerlo en grupo. Otros prefieren aislarse de los grupos porque creen que esto le puede traer muchos problemas de malas vibraciones por algunos hermanos que piensan mal en contra de ellos o que se presentan algunas situaciones incómodas y muchas veces desagradables, llamémoslas de celos místicos, situaciones encontradas. Su recomendación para este paso, la revolución de la conciencia, normalmente, ¿qué es mejor? ¿Trabajar en forma individual o en grupo? Bueno, obviamente, el humano es demasiado débil. Una maquinita, un organismo con posibilidades de autodesarrollo.
viviendo en condiciones unas criaturas sin organismo con posibilidad y desarrollo. Conviene mejor que se forme con un organismo productivo. ¿Qué es un grupo? Es un organismo productivo. Es como el cuerpo humano está formado por un conjunto de órganos. Un grupo es un organismo productivo. Por eso se dice una organización. Pero la formación de un grupo esotérico implica grandes responsabilidades. Cada uno de los hermanos en existencia trabaja en perfecta armonía con cada uno de los hermanos aquí existentes. Quiere que el intercambio de fuerzas sea favorable para el desarrollo armonioso del hombre. El grupo lo fortifica. Ahora es imposible evitar que haya escándalos. Mas hay de aquellos por los cuales se tienen tales escándalos. Ese que provoque escándalos más le valiera no haberlo, como dice el Evangelio. Colgarse una piedra de molino al cuerpo y arrojarse al fondo. Escándalos los hay, pero escandalizador. Al dañarse su hijo daña a otros. Si muchos hubieran podido venir a la senda, son escandalizados, no vienen a la senda. Aquí se pierde parte del escandalizador. Por lo tanto, al que hace escándalos, ya no se paga el karma. El karma es peor que la muerte. Conviene que haya un organismo esotérico. Pero ya para un organismo esotérico, éramos de alto relieve, se necesita que haya una armonía perfecta, un personal muy selecto. En el movimiento nos conviene que tengamos grandes grupos, grandes iniciales, pero ya en la formación de terceras cámaras tienen los elementos, están perfectamente preparados. A ver, ya va a fondo las enseñanzas. Tiene que se comporte como este en tercera cámara. Pero los mismos errores de nuestros hermanos presentaron. Entonces se sirven de gimnasio psicológico. Es decir, nuestros mismos grupos esotéricos es un gimnasio psicológico para nosotros. Ve uno de los defectos, de los propios, y ve cómo los propios causan daño a los demás. Pero uno ve en los demás, y los demás se vienen. Por eso es un grupo que sirve de entrenamiento psicológico. Un entrenamiento psicológico maravilloso. Pero si el que ingresa a un grupo quiere encontrar perfectos, también es importante. Perfectos, únicamente falsos perfectos. Es absurdo intentar buscar perfectos en un grupo cualquiera. Más sí conviene reforzarse pobre organismo, con piezas de desarrollo, con posibilidades de gimnástica muy adentro. Pero necesita ser reforzado. Y en grupo se refuerza. Maestro, ¿nos quiere hablar algo sobre las antipatías mecánicas? Las antipatías mecánicas perjudican mucho a la humanidad. Ante todo, si se quiere acabar con las antipatías mecánicas, comprender en qué estriban esas antipatías mecánicas. ¿Cuál es su fundamento? Eso de que, por ejemplo, alguien nos caiga antipáticos. Y saber cómo eliminar eso. Simplemente primero que todo hay que poner cuidado a los cilindros de la máquina orgánica. Puede ser que alguien nos caiga bien intelectualmente, en cambio en el centro emocional nos caiga mal. O puede ser que alguien nos caiga bien en el centro emocional y en el centro motor nos caiga pésimo. Poner cuidado a ver cuál es el centro mecánico que reacciona mal ante tal o cual persona. Y observar cuidadosamente. Si se descubre, pues proceder después de los conscientes a extirpar la antipatías mecánicas. De todo debemos saber que existen las impresiones y las reacciones. Pues venga a nosotros la persona que nos causa la antipatía mecánica. Verla. Debemos de inmediato interponer nuestra conciencia entre la impresión y la reacción. No permitir que la reacción del proceso mecánico, hacernos cargo de la impresión completa. Entonces, si vemos a esa persona que está mal, sabemos que puede ser que tengamos que sentir una gran simpatía.
pero no es empatía con ellos. Tenemos que hacerlos conscientes. Conscientes, absolutamente conscientes sobre el centro que está llamando. Puede ser que la persona nos esté llamando en el centro emocional. Puede ser que nos esté llamando mal en el centro motor. Puede ser que nos esté llamando en el centro intelectual. Debemos hacernos conscientes de eso. Ver cuál es el centro afectado. Una vez conscientes, descubrimos el error. Descubierto el error, procedemos a eliminar. ¿Cómo? Interponiendo nuestra conciencia dentro de la impresión y la realidad. Si la conciencia se hace cargo de la expresión, evita que las reacciones biomecánicamente, como siempre, después de varios encuentros, interpongamos nuestra conciencia y presencia de la gente. Esa palabra, creemos en esa persona, posiblemente cualquiera de estas situaciones. Pensamos